Ok. Escuela Nicolaita saluda a José Samuel, brindando rosa y clavel con gratitud infinita. Cochos y prietos ahorita dan aspecto supersónico y con memorioso tónico saludan a media voz Nadia, Álvaro y Amós y también el Yope indómito. Yo pienso, doctor, que este anhelo de querer construir una historia general afrodescendiente para todos los mexicanos es una intención política y que de ser aceptada por las regiones y por todo el mundo, corremos el riesgo de que tenga precisamente la utilidad política que a la fecha han tenido las historias homogéneas y monolíticas indígenas y europeas. Por eso yo creo que lo que debemos nosotros hacer es construir las historias locales, rebuscar en la memoria y sobre todo en la memoria propia. Nadie puede construir una historia verdadera si no reconstruye primero su historia personal. En la finca La Cimarrona, doña Edith Lira Vázquez y su servidor nos empeñamos con los niños en que dialoguen con sus padres para reconstruir la memoria personalísima. Es decir, quién era tu padre o quién es tu padre y quién es tu madre y quiénes son tus abuelos, cómo se llaman, de dónde vinieron, qué hacían, qué comían, por qué están aquí, qué tanto sabes de tus bisabuelos y qué tanto saben ellos, o sea, tus padres, de sus antecesores. Esas historias inmediatas nos dan fortaleza y nos conllevan a la gran utilidad de la historia, que es llegar al centro de la identidad. Mi punto de vista es ese, que la lucha de las personas es por reconstruir quién es uno, porque a lo largo de la vida te van madreando tanto las circunstancias que te conviertes en un espejo fragmentado y te puedes volver rencoroso, te puedes volver amoroso, te puedes volver contestatario, te puedes volver sumiso. Es una serie de circunstancias que hay que reconstruir la historia, y con esto cierro, inclusive como un conjuro y como una medicina espiritual para la propia persona que la busca. Ese es mi punto de vista. ¿Quién sigue? El que pregunta. Si nadie sigue, tomo la palabra. En realidad yo creo que hay demasiada información, demasiada historia escrita, demasiada, regional, muchísima. Yo no quería utilizar esa mala palabra que utilizó Samuel, pero tenemos que hablar de política. El problema ha sido que quienes nos asumimos y quienes creemos que hay necesidad de escribir, de interpretar o lo que fuere la historia de los afros en México, simplemente estamos esperando, hemos esperado o hemos confiado en que las instituciones, con sus buenas declaraciones y su demagogia, actúen. Voy a poner un caso, un asunto polémico, el asunto del reconocimiento de los pueblos afros. Eduardo, perdón. Eduardo, ¿podrías bajarle un poquito a tu volumen de las mientras hablas para que no te cicles? ¿Sí? Que hay unos perros metálicos ahí gruñendo. ¿Me escuchan? Bájale un poquito al volumen y con eso... Está muy abajo. Mientras hablas. No, Jorge, perdón. Que a mí me aparece Boca Barra y me da la impresión que ahí se está viciando el sonido. Como si estuvieran conectados en dos teléfonos, en una computadora y un teléfono. Boca Barra aparece en dos pantallas. Es Nadia. Déjale, mando un mensaje. Entonces, tiene que silenciar alguna. Me parece que ya, ahí quedó. Su mecha me está Gracias, matando usted. Nadia. Gracias. Adelante, Eduardo. Sí, decía que querámoslo o no, hay intereses, hay grupos, hay visiones. Y digamos la historia oficialista o los oficialistas se han agrupado.
y han hecho incluso libros de texto para la Costa Chica, desde, por ejemplo, el INA. Claro, como la placa de memoria que vinieron a poner a Cuaji. Entonces, lo que yo creo es que habría que preguntarnos qué visión tenemos, porque, repito, información hay mucha, desde Aguirre Beltrán para acá hay demasiada información suficiente como para iniciar a abordar lo que debería ser la historia de los afros en el país. Creo que ese tema lo hemos platicado en otras ocasiones, Jorge, en el sentido de que tendríamos que sentarnos, tendríamos que vernos y ponernos de acuerdo si queremos, qué queremos, cómo lo queremos. Es obvio que no hay una historia que hay que complacer a todos. Eso ustedes deben saberlo bien. Pero sí creo que es una tarea que tenemos enfrente, más allá de muchos discursos que hemos hecho, más allá de las buenas intenciones de la legislación, de las disposiciones legales, y bueno, habrá que entrarle. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Jorge, muchas gracias por la invitación a la Facultad de Historia, a sus profesores actuales y pasados, a sus estudiantes y todo el personal. Muchas felicidades. Me da mucho gusto y es una de las razones por las que también acepté esta conversación, porque siempre me genera ilusión la posibilidad de tener cierta interacción con los jóvenes investigadores y con la gente. También por ahí vi conectado a Guadalupe Chávez, una querida colega. Saludos, Guadalupe, y a toda la flota del puerto que también ya vi conectada, y a mis compañeras y compañeros del Centro INA Veracruz también. Un gusto estar con Nadia, con Santiago, con Samuel. Yo, sobre el punto que planteas, diría que la construcción de la memoria social es un territorio en pugna, de un territorio en lucha. El Estado ha tenido y tiene sus versiones con todo el poder que le asiste y que le ha asistido. Luego, el gremio de historiadores profesionales también hacen su trabajo y en ese ámbito encuentras una diversidad. Y luego tienes una dimensión igualmente importante, que es la construcción de la memoria a nivel social, a nivel familiar, sobre lo que ya aludía Samuel, a nivel comunitario, a nivel barrial, a nivel de grupo, a nivel colectivo. ¿Sí? A mí me parece, y así concibo mi trabajo como historiador, y como historiador que siente muy orgulloso de formar parte del Centro INA Veracruz, que tenemos que contribuir a la construcción de la memoria social. Y esa construcción de la memoria social tiene varias premisas desde el lugar donde yo la hago. Tiene que hacer siempre un esfuerzo por reconocer y reconstruir la polifonía social, esto es, recuperar las distintas voces, las distintas versiones, los distintos puntos de vista. Tiene que plantearse una postura reflexiva de la manera en que se ha contado la historia y preguntarse en cómo se puede contar la historia hoy en día. Yo soy de los que piensa que la historia sirve para entender el presente y vamos a estudiar las sociedades pasadas para comprender el presente. A un historiador como un servidor, el pasado no me interesa en lo más mínimo si no es para entender el presente. Entonces, hoy la coyuntura en la que estamos, ya voy cerrando, la coyuntura en la que estamos es el de un país que en los últimos 20 años
reconoció hace 20 años, más o menos, a la población indígena, pueblos originarios, se denominaban también pueblos indios en el periodo colonial, y hoy hay todo un debate sobre eso. Se reconoció en la Constitución en el 2001 como parte integrante de una nación pluriétnica y multicultural. El año pasado, después de muchos años de lucha, del esfuerzo de muchas personas, desde distintos lugares, y también desde la vida académica, dije también, ojo, solo dije también, ¿sí? Se reconoció constitucionalmente a la población de origen africano, afromexicana, afrodescendiente, en la Constitución, agregándole el inciso C. Samuel seguramente abundará sobre eso. Estamos entonces en un proceso, ¿sí? En el que el presente que tenemos y los retos del presente nos exigen una historia que ayude a pensar, a reflexionar críticamente y que estimule el debate de las ideas y el respeto de las ideas con argumentos. Y en ese trabajo estamos. Gracias, Samuel. Tu micrófono y también compartirnos tu reflexión acerca del papel que juega la memoria, en este caso esas memorias familiares, en el entendimiento, digamos, de los procesos de historia más generales. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, Olga? adelante. Ok. Sí, Bueno, adelante. estoy algo totalmente fuera de órbita porque alcanzo a escuchar muy poco y tengo problemas aquí con mi equipo, aunque ayer lo habíamos, se supone, resuelto. Pues me da mucho gusto poder estar en esta mesa. Es difícil ahora para mí en estos momentos de mi vida poder seguir pues reflexionando y registrando la memoria familiar, ¿no? Para mí ha significado una manera pues de resignificar la historia, ¿no? Tenemos una historia entre la Costa Chica y Costa Grande de Guerrero en mi familia, donde ha habido racismo, donde ha habido desigualdad y donde ha habido una negación hacia lo que somos. Y como que esa negación es lo que de alguna manera y asimilar la cultura urbana, porque mis padres vienen de pueblos, eso nos ha permitido como en algún momento seguir hacia adelante, ¿no? Y buscar esto que ahora hace social, ¿no? Y hacer eso que se llama buscar la vida. Entonces, para mí, el poder hurgar en la memoria familiar que la costa está llena a través de la oralidad, ¿no? No vengo de historiadores, pero sí de gente que acostumbra a pasar la historia generación tras generación de forma oral. Y entonces, a partir de lo que ellos contaron, es como yo fui encontrando como esta manera de poder ir comprendiendo muchas prácticas que se han desarrollado en mi familia. Algunas de esas prácticas son muy buenas porque nos permiten fortalecer nuestra identidad, pero al mismo tiempo esas prácticas nos permiten continuar un racismo internalizado y una negación hacia lo que somos. Es como un poco contradictorio, ¿no? Pero así es como hemos caminado. Entonces, para mí, en mi experiencia, es muy importante poder ir hacia esta memoria, poder ir encontrando una manera creo que se necesita valor para mirar esos procesos, ¿no? Se necesita, al tener valor para mirarlos, pues por supuesto que va a doler y que va a doler mucho porque son heridas, pues que están ahí y que parece que si no sanan o que si creemos que sanan, la generación que sigue las va a seguir teniendo, ¿no? Pero también al mismo tiempo ese valor de ver esas heridas te puede ayudar a
a tener valor para decidir qué es lo que se quiere cambiar y a tener valor para tener claro qué es lo que no se debe permitir, ¿no? Y en la Costa Chica Costa Grande de Guerrero estoy hablando de la desigualdad, estoy hablando de la desigualdad no solamente la desigualdad en relación a la pobreza y todas esas cosas que se viven, sino también de la desigualdad de género. Estoy hablando también de cómo también nos hemos alejado de todo lo que es esta relación con la naturaleza y cómo hemos deteriorado el medio, ¿no? Entonces, mirar esa pequeña historia, ¿no? Esa historia nuestra propia, que a veces me puede decir más de la historia que puedo ver en los libros, en la que no me puedo ver representada porque no hay gente como yo ahí. A mí me ha dado mucha fortaleza y creo que es algo que he podido contagiar a mi familia, porque es algo que ahí está, que es nuestro. Y a partir de eso, entonces es como podemos caminar hacia adelante, pero ya no queriendo ser el otro, sino contento de ser quien soy y también decidiendo si quiero incluir a algunos otros elementos que no son de mi cultura, pero que me pueden servir para seguir haciendo la vida, ¿no? Eso es lo que, no sé si es exactamente lo que preguntaste y si estoy dentro de la discusión en ese término, pero bueno, creo que por ahí va. Bien, gracias, Nadia. Yo creo que sí hay, permítanme, ay, tengo, hay aquí como una disparidad. Vemos que Eduardo dice que hay mucha producción historiográfica. Álvaro mete la dimensión de lo político y de cómo es que el presente va construyendo las historias. Me parece coincidente Samuel con Nadia en la importancia que tiene la historia familiar para evitar la fragmentación y digamos, el andar sin una identidad fuerte por la vida o mientras se vive. Y aquí, pues, la cuestión es cómo ven ustedes el papel que tendrían los historiadores, digamos, profesionales en la conformación de esas historias sobre el pueblo o los pueblos negros en México, y si se necesita ser afrodescendiente, digamos, para construir esas historias. Esto tiene que ver con justamente lo que planteaba Eduardo de, bueno, ya hay libros de texto, pero esos libros de texto están construidos por personas que son ajenas a la región o que no conocen o que no consideran, digamos, las formas en que la oralidad preserva la memoria y que pueden ser, digamos, algunas de las estrategias para que la historia escrita dialogue con las otras formas de memoria que están en la oralidad. Entonces, ¿cómo ven esta relación entre el historiador profesional, no necesariamente afrodescendiente, y, digamos, las estrategias para construir historias con diálogo con la memoria? Y si consideran que la etnicidad tendría que ser un factor a considerar en la construcción de estas historias, ¿no? ¿Quién habla del nosotros? Y si sería necesario que hubiera que estas historias se construyeran en un nosotros, ¿no? Yo creo, ¿me escuchan, verdad? Sí. Bueno, yo creo que desde el punto de vista jurídico y considerando la fuerza que tiene una ley, y más en este caso la Constitución, esta reforma de reconocimiento en el artículo 2 constitucional está empujando en este momento a que los legisladores estén haciendo lo que se le llama la armonización legislativa. En concreto, dentro de muy poco, la Ley General de Educación de este país va a ser afectada para incluir o para obligarles a que incluyan a los afrodescendientes o afromexicanos dentro de su lenguaje normativo.
Y esto significa que dentro de muy poco tiempo la Secretaría de Educación Pública va a tener que estar haciendo política pública para incluir las historias afrodescendientes en los libros de texto. Pero como ustedes conocen el sistema educativo nacional, las entidades federativas están obligadas a construir las historias locales dependiendo de los pueblos afrodescendientes que tengan en cada región. Por ejemplo, Coahuila tendrá que hablar necesariamente de los Maxcogo. Veracruz tendrá que hablar de las distintas formas de ser afrodescendiente, lo mismo que Guerrero y lo mismo que Oaxaca, la Ciudad de México, etc. Esta es una obligación jurídica que está en camino. ¿Quiénes van a ser convocados a construir estas historias oficiales? Sin duda que los académicos, los historiadores de oficio. Nosotros no podemos hacer a un lado el saber científico, porque es riguroso, porque es metódico y porque tiene una seriedad de naturaleza académica que está censurada entre pares. Pero por derecho de la libre determinación, tienen que ser convocados necesariamente y por obligación jurídica los historiadores de los pueblos locales, sean historiadores profesionales o sean historiadores prácticos. Tiene que haber esa convocatoria porque de no hacerse se estaría violando un derecho fundamental. Voy a cerrar esta intervención con lo siguiente. ¿Cómo reconstruir o cómo escribir nuestra propia historia desde nuestro ser afrodescendiente? Hoy en día yo escucho cuando menos 4 palabras en boga de la generación más joven, de las personas que tienen 30 años, 35, 40, 20, y ellos hablan de racismo, negación, esclavitud y discriminación. Y yo lo que observo al manejar estas palabras es una actitud de martirilogio, una victimización de los afrodescendientes. Yo tengo 60 años en este momento y conocí a la generación anterior a esta y a la anterior a mía. Y yo no recuerdo que la gente hablara ni de racismo, ni de negación, ni de esclavitud, ni de discriminación. En las generaciones anteriores había una afirmación del ser a partir de la costumbre y había una ritualidad que daba confirmación de lo que éramos, de lo que somos, sin necesidad de una elucubración racional. A partir de los fandangos de Artesa, por ejemplo, en la Costa Chica, de las fiestas patronales a lo largo y ancho de toda la República y a partir de las ritualidades de cosecha. Entonces yo considero también necesario que hay que replantear estas cosas. Si bien es cierto que los jóvenes viven este trauma, también tienen que entender que hay generaciones que no las tuvieron y tiene que haber un respeto en este tipo de entendimientos del yo, de las afrodescendencias y de las historias regionales. Por ejemplo, se habla, por decir algo, en la Costa Chica y en Veracruz, de los pobres afrodescendientes sin tierra. Y yo puedo demostrar, a partir de los documentos de agrarios, pues yo soy abogado y litigo en derecho agrario, que cuando menos en Coajiniculapa se les dotó de 7,000 hectáreas. Son propietarios de 7,000 hectáreas. El ejido del nacimiento de los negros Maxcogos tiene 7,000 hectáreas y alrededor de Coajiniculapa hay ejidos que tienen 11,000 hectáreas de dotación agraria. En pocas palabras, tan solo en la Costa Chica, a partir de la Casa Miller, se repartieron 40,000 hectáreas que están ahora en posesión de los afrodescendientes. Entonces, cuando empiezan a hablar las generaciones jóvenes de territorio, como en Colombia, no ven estas cosas y yo pienso que hay que verlas. Cierro diciendo nada más que, por ejemplo, en la zona del Sotavento no está este trauma de que soy prieto, de que soy negro, de que me ven feo, de que no me quieren, no lo veo, o sea, sinceramente no lo veo, aunque seguramente que debe existir. Y en el fondo lo que hay, y eso es verdad también, es una estructura depredativa, capitalista, explotadora, que va más allá del color de la piel. Hay muchísima gente que no es negra ni afrodescendiente y vive igual de explotada que el resto de la gente. Y cuando menos en Veracruz y en Guerrero también hay una casta política, y en Oaxaca, que va más allá del color de la piel. Ellos no distinguen si son blancos o son negros o son afrodescendientes o eurodescendientes. Es una cuestión de capital. Ese es mi punto de vista. Entonces,
sería la reflexión que yo metería para apreciar las historias regionales. Por supuesto que es mi punto de vista. ¿Hoy? Bien, si quieres. Creo que me toca. Además, para que no se me olvide, porque si dejo pasar mucho tiempo a mi edad, se me olvida y al rato voy a decir otra cosa. En realidad, los afrodescendientes o los afromexicanos o los negros no consiguieron el reconocimiento constitucional. Si leemos todo lo que hay sobre el derecho a la consulta, que debe ser previa, libre, informada y culturalmente adecuada, concluiremos que el Senado, ni la Cámara de Diputados, ni incluso la Cámara de Diputados de Guerrero cumplieron con ese requisito. Tan es así que, por ejemplo, hace unos meses la Suprema Corte de Justicia les rebotó al Estado de Guerrero, al Congreso de Guerrero, las reformas que hicieron hace 2 años a la Ley 701, que es de pueblos indígenas y afromexicanos. Los afromexicanos han de añadido, de anotaditos. Yo difiero. No hubo consulta. Se hizo una reforma. Hay gente que está alegre, qué bueno. Yo no estoy de acuerdo porque no se consultó a los pueblos, hizo una simulación. Entonces, sí, ni siquiera consultaron a los pueblos para ser incluidos en un nuevo apartado, el apartado C del artículo segundo de la Constitución. Imagínense que van a estar consultando para la cuestión de la educación. No, van a decir, a ver, ¿quiénes quieren escribir su historia? No lo van a hacer, no lo hicieron para algo tan importante. Yo no creo que las cámaras, el Senado, la Cámara de Diputados Federal, las cámaras locales de Guerrero, de Oaxaca, por ejemplo, le vayan a entrar en proceso de consultar a los pueblos para saber realmente qué es lo que deben o no incluir, porque finalmente, como dice el 169 de la OIT y muchas legislaciones, se tiene que consultar a los pueblos cuando les atañe. Y este es el caso. Entonces, no consultaron para el segundo constitucional. Es ingenuo esperar que ahora consulten para hacer una reforma a nivel educativo. Además, y bueno, eso dice Tomás Mojarro, quiero traerlo a colación, porque él dice, no podemos pedirle al tigre que no coma carne, porque ser vegetariano es mejor que ser carnívoro. No le podemos pedir al Estado, no le podemos pedir a nuestros gobiernos, así como están ahora, que incluyan, que consulten, que tomen en cuenta a la gente tal y como debe ser. Culturalmente adecuada debe ser la consulta, no se ha hecho. Pero bueno, es un tema que podríamos discutir mucho tiempo. Yo por eso decía, ya hay información, ya hay historia hecha, ¿sí? Cada historiador seguramente hizo su propia reflexión de por qué quiere, cómo quiere, cuándo quiere. Sí. Lo que yo estoy proponiendo es que hagamos una historia contra la historia oficial. Digo, quien esté de acuerdo, ¿verdad? Porque precisamente es ese el lío que ya decía Samuel, sí, y si no consultan será una violación al derecho. ¿Cuántos derechos no se violan en este país cada minuto, segundo, no sé? Entonces, yo planteo es que hay que organizarse para defender ese derecho. Hay que organizarse porque si nosotros nos organizamos, podemos hacer un frente. Miren, bueno, como yo no sabía de qué iba a tratar este asunto, me puse a leer una novela que me gusta mucho que se llama Astucia, el jefe de los hermanos de la hoja o los contrabandistas de la rama. Novela histórica de costumbres mexicanas con episodios originales escritas por Luis Inclán en vista de auténticas apuntaciones del protagonista, amenizada con sus correspondientes litografías. En 1866 hicieron la primera edición. Curiosamente, Luis Gonzaga Inclán es hijo de una mulata. Así es. Y esa novela es considerada la primer novela mexicana. O sea, todos los teóricos estudiosos de la novela, José Emilio Pacheco, Salvador Novo, Manuel del Sol, Emanuel Carballo, dicen, es la primera novela mexicana. ¿Y de qué trata?
digo yo, desde esta perspectiva, desde la hora, hacia atrás, hacia la independencia, trata de afrodescendientes, de charros, de caballo, habla de la charrería, habla de los fandangos, tiene un vocabulario, un lenguaje que uno lo escucha. Habla también del bandido social, y a mí me recuerda mucho como el corrido actual al bandido social. Y bueno, y la traigo a colación porque Luis Gonzaga Inclán la quiso hacer pasar como una novela histórica. Hay una discusión si lo es o no lo es. Sin embargo, si lo vemos desde esta perspectiva, aunque él no estuviera pretendiendo escribir sobre la historia de los afros, sí puso una piedra fundamental, que sí podemos desde nuestra perspectiva, ahora desde nuestro presente, mirar hacia nuestro pasado, como decía en nuestro Alcántara, para darle sustancia, contenido, porque eso nos va a permitir apuntalar, fundar que la cultura afro no es nueva, que esta tradición, esta herencia, tiene muchas ramas, tiene muchas manifestaciones, pero hay hechos que persisten. Yo he leído el trabajo de varios de ustedes. En el caso del maestro Jorge, por ejemplo, es un experto estudioso de estos temas. La música, la ritualidad, etcétera, y se repite. Termino esta intervención con una idea. Hace algún tiempo un amigo queríamos hacer un documental sobre discriminación. No pudimos hacerlo, no había material, no había cosas. Y después me puse a pensar en el grupo Los Lobos, que tal vez ustedes hayan escuchado Los Lobos, que viven en Estados Unidos. Los de La Bamba. Cuyos padres son mexicanos. Ellos empezaron a buscar lo mexicano y lo que encontraron fue lo afromexicano. ¿Qué tocan ahora? Los sones. ¿Cuáles son sus valores? Los del mariachi, los del charro, o sea, toda esta cultura afromexicana, que desde aquí estamos diciendo que es afromexicana, no se concibió como afromexicana, pero era una manifestación que se dio así. Incluso entiendo que había necesidad de no parecer afromexicano o no parecer mulato, salta para atrás, tente en el aire, porque era discriminatorio. Había que ser mexicanos. Aquí, hace 60 años, 70 años, vino Aguirre Beltrán y le dijo a alguien: soy Eduardo Magallón, de la nación mexicana. Entonces, yo creo que los primeros que se asumieron como mexicanos no fueron los amuzgos, los mixtecos, los tlapanecos, etcétera, sino estos desclasados, estos desposeídos, estos excluidos, que dijeron: no somos de otro lado, sino de aquí. Esto nos pertenece, somos nosotros, somos los mexicanos. Concluyo momentáneamente, maestro Amos. Es correcto. Álvaro, Nadia, ¿cómo ven esta perspectiva que tiene Eduardo de que ya hay suficiente escrito, ¿no? Yo diría que no, pero bueno, pues desde otros espacios, ¿cómo ven este asunto? Perdón, maestro, ¿cuánto es suficiente? Por eso, ¿cuánto es suficiente? ¿Nadia quiere empezar o empiezo yo? Adelante, Álvaro. Ok. Yo quisiera compartir una cuestión antes de entrar al tema, porque me parece que está en el fondo de la pregunta. A mí la palabra afrodescendencia y afrodescendiente me ha costado trabajo entenderla, pero creo que finalmente he podido entenderla. Y quisiera compartirla, porque pudiera ser útil para algunas personas. Para mí, afrodescendencia es reconocer a la herencia africana como una herencia, probablemente la principal, o como una de las distintas herencias que cada persona reconoce en su vida. ¿Sí? Para mí eso es una cosa. Asumirse como negro, como costeño, como jarocho, es otra cosa. Y quiero hacer esa aclaración, o por lo menos más bien compartir mi entendimiento de este término y palabras, porque uno de los grandes retos que tiene este país es el reconocimiento de la afrodescendencia y entender que la afrodescendencia no está ligada ni a la fisonomía ni al color de piel exclusivamente. Es un aspecto fundamental.
tiene mucho que ver con la pregunta. Y quisiera traer a colación a uno de los que me parece las personas que con mayor seriedad, fíjense, una de las personas que con mayor seriedad ha estudiado la costa veracruzana del Golfo y a la costa chica del Pacífico ha sido Rudolf Widmer. ¿Sí? Alguien que muy poca gente ha leído, aunque el trabajo está colgado en internet. Sí. Evidentemente, para mí no tiene nada que ver hacer una reflexión. ¿Podría repetir? ¿Perdón? ¿Podría repetir el nombre? Lo escribo ahora en el chat, ¿le parece? Rudolf, sí, claro. Rudolf Widmer. ¿Sí? Se llama La Costa y los Otros, si no me recuerdo mal. ¿Sí? Entonces, con esto estoy diciendo que por supuesto que no hay que asumirse afrodescendiente para hacer una historia inteligente, crítica y reflexiva. ¿No? Ni tampoco pienso que porque uno tenga el color de piel de tal tono, eso hace que se piense de una manera mejor que otra. Yo no pienso eso. Respeto si alguien piensa eso, yo no. A mí con eso no, yo con eso no voy. Entonces, traigo a colación el trabajo de Rudolf Widmer, ¿no? Porque ese es el ejemplo de un investigador. Tengo ahora mismo dudas si es alemán o es suizo, ¿sí? Tengo esa duda. Pero que ha estudiado con mucha seriedad y a propósito de lo que señalaba Samuel, porque aquí de pronto se habla con mucha soltura, no voy a decir ligereza, con soltura de las identidades, pero muy poca gente reflexiona sobre la tierra. Bueno, Rudolf Widmer plantea la discusión sobre la tierra en la población negra, mulata, parda, morena de finales del siglo XVIII en las dos costas. Es un trabajo que muy poca gente lee y menos citan. Segunda, me parece que la responsabilidad del gremio profesional de historiadores es mayor y fundamental. Los historiadores profesionales tenemos que asumir el reto, repito, de construir una historia en donde, como decía hace rato Nadia, estemos, allí aparezcamos las personas de una manera fresca, de una manera cotidiana, donde aparezcamos cada uno de los distintos grupos que componen este país. Y quiero decirles que dos cuestiones. La primera es que ese reto lo estamos asumiendo varios de nosotros. En mi centro de trabajo tenemos un seminario interdisciplinario, multidisciplinario, en el que lo que está de fondo de ese seminario es que tenemos claro que tenemos que incidir en libros de texto, ¿no es cierto, Ruth? Que tenemos que incidir en una nueva narrativa de la historia que precisamente responda a los retos del momento y de lo que estamos viviendo ahora. Y entre ellos, y no es menor lo que señalaba Nadia, ¿no? El tema del sistema patriarcal, el tema del machismo, el tema del medio ambiente. Por supuesto, el tema del derecho a cada persona a asumir la identidad que quiera y que sea respetada. Por supuesto, el tema de la discriminación y por supuesto el tema del racismo. ¿Sí? Entonces, se trata, claro, de asumir, ¿no? A mí me parece siempre que hay que tener mucho cuidado con no hacer generalizaciones, porque si lleva uno o sea, puede ser muy injusto con muchas personas. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es, por lo menos quienes hemos asumido este reto, acercarnos cada vez más con los cronistas, ¿no? Con los narradores orales de las y los pueblos, villas y ciudades y barrios, ¿sí? Con las rezanderas, con las curanderas, con todas las personas que nos permitan complejizar esas voces de las que hablaba yo, de la memoria social, de la memoria histórica. Y tenemos que hacerlo.
Y yo pertenezco a una generación en la costa del Sotavento, asociada a un movimiento social llamado genéricamente como movimiento jaranero, que asumimos nuestra responsabilidad en un proceso histórico, en el que hemos asumido, porque no vamos a estar esperando que otros lo hagan por nosotros, asumimos que teníamos que generar, y así aprendí yo, y he intentado continuar esa enseñanza, entendimos que teníamos que generar, ¿verdad?, a nuevas generaciones de jaraneras y jaraneros, de versadoras y versadores, de bailadores y bailadores, ¿sí? Pero también teníamos que generar y formar a funcionarios públicos, y también a investigadoras e investigadores, ¿sí? También a locutoras de radio, ahí está Citlali, ahí está Daniela, ¿sí? Entonces, me parece que aquí hay un reto que asumir y una responsabilidad que asumir de entre de todas las personas que estamos trabajando o cercanos o simpatizando con las distintas experiencias afrodescendientes que existen en México. Y con esto quisiera terminar. El reto de reescribir la historia, de contar de otra manera y desde otros lugares la historia, ¿sí?, tiene que ser un esfuerzo que también reconozca que no hay una sola experiencia afrodescendiente en México. Hay distintas experiencias afrodescendientes que tienen que ser recuperadas, problematizadas y complejizadas. Bien. Bueno, Nadia. Hola, bueno, yo creo que cada quien habla desde su contexto, ¿no? En mi caso, yo nací en Acapulco por cuestiones de migración. Sabemos que es un lugar de contrastes, pero es un lugar donde la desigualdad y el racismo están sumamente marcados. Y puede uno ver la diferencia entre la costera Miguel Alemán y las colonias y barrios populares donde la gente de Acapulco como yo creció. Entonces, por esa experiencia de racismo, que ahora puedo nombrar así porque sé que hay estudios sobre esto, cuando yo hice mi tesis de licenciatura sobre la historia oral de vida de mi padre, no tenía en ese momento elementos para hablar de racismo, pero ahora sí lo tengo, ¿no? Porque sé que hay estudios. Entonces, no estaría aquí hablando con ustedes, ¿no? Por esa razón es que fui a hurgar en la historia familiar y tratar de entender y comprender por qué estas prácticas racistas también al interior de la familia, no solamente afuera, ¿no? Porque lo que afuera la intolerancia es violenta y lo que nos hagan los otros nos duele, aunque no sea ajeno, pero es mucho más cruel lo que entre familia nos hacemos. Entonces, ahí esa es la razón o una espina, una motivación que a mí me lleva a ir a volver hacia la Costa Chica y escribir la historia. Entonces, esa es como mi experiencia. Y luego también estas pequeñas diferencias de color entre quién es más negrito y quién es menos negrito, quién está más güerito, en mi familia pesan mucho y han pesado generación tras generación. Y crean una cuestión de autoestima y muchas cosas muy fuertes que se dan aquí, ¿no? Yo creo que en el caso de la historia, otra de las razones, perdón, por las que también quiero ir hacia la historia es porque no quiero que la memoria se pierda. Es decir, hay experiencias de la familia en esos entornos, en el entorno rural, que jamás van a volver a ver y ni sabrán de ellos y ni se les contará a mis hijos, a mis nietos, etcétera. Entonces yo quiero que sepan que existió todo eso, ¿no? Y también académicos y los expertos en hacer historia y los libros de texto son a las personas a las que van a llamar para hacer esta historia. O sea, no hay vuelta de hoja. Es como cuando pensamos en llaman a la gente que sabe y que tiene conocimiento sobre el manejo de estadísticas, ¿no? Y bueno, también se suman las organizaciones y también hacen sus propuestas, hablan de cómo nombrarse, pero al final lo que digan los académicos y los expertos va a tener su peso, eso no lo vamos a poder
Sin embargo, creo que aquí juegan un papel muy importante los maestros, ¿no? Los maestros que van a tener esos libros de texto. Los maestros que creo que deben de estar informados. Yo estuve 3 años trabajando en Pinotepa Nacional y Pinotepa Nacional está como a 50 minutos o 40 minutos de Coajiniculapa y muchos de estos maestros de la sección 22 a los que yo les daba clase no habían visitado el Museo de Culturas Afromestizas, ¿no? En los 2 cursos que di, yo llevé a los maestros de visita, Eduardo les dio un recorrido y habló con ellos sobre el tema, y muchos de ellos se mostraban sorprendidos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo también ahí con los maestros, para que ellos cuando tengan esos libros de texto, puedan hablar, pensar en las metodologías que se van a utilizar, tanto con el alumnado como con los padres de familia, ¿no? ¿Cómo hacer ver que la historia puede ayudar a resignificar de una forma que pueda fortalecer nuestra identidad y que nos ayude, que sea un motor para ir hacia adelante, ¿no? Es decir, yo vengo de una familia donde se dice lo que se dice de la gente, ¿no? Que somos, que estamos llenos de violencia, violencia familiar, violencia de género, violencia en la comunidad, ¿no? Que hay alcoholismo, que vengo de familia de armeros, de matones, ¿no? Yo vengo de mi familia de mi abuela es de Huehuetán, se considera que es un lugar donde se busca gente para que vaya a matar a otros, ¿no? Pero también vengo de familia que son músicos, que son versadores, que son trabajadores, gente creativa, gente que ama la vida y ama trabajar, pero también ama disfrutar, ¿no? Y que es gente que tiene una gran resiliencia, ¿no? Y que encuentra fuerza dentro de sí y dentro de la sabiduría que tienen las abuelas, los abuelos, a pesar de todas las cosas que se puedan ser negativas. Y cuando yo puedo ver esas 2 cosas a un mismo nivel, puedo decir que todo eso soy yo, que yo también tengo como mi familia o como mi padre la decisión de decir, de determinar qué cosas quiero seguir y qué cosas no quiero seguir. Y creo que sí hacen falta trabajos escritos por la gente de la región, y cuando menos por personas que escuchen esta forma en cómo la gente se mira a sí misma, la gente de la región, y cómo mira su entorno, cómo lo valora. No porque diga que lo de afuera, lo que escriben los otros no sirve, por supuesto que sirve, ¿no? Ahí están los trabajos de Aguirre Beltrán y otros trabajos que nos pueden ayudar a tener información sobre la región, pero creo que es necesario tener la historia contada y escrita por la gente de su lugar de origen, porque así tendremos una historia más completa, ¿no? Solo creo que por eso deben de crear nuevas generaciones de gente. No sé si está bien decir se deben de crear, ¿no? Porque en mi experiencia hubo una motivación personal que me llevó a decidir, ¿no? Pero que creo que sí se puede como fomentar, difundir el hecho de que se necesitan generaciones de gente escribiendo. O sea, Eduardo lleva muchos años escribiendo todos los días, es un escritor de oficio, y es puntero, digámoslo así, para muchas personas como yo, que vio en sus escritos un texto como Afromexicanos, el color invisible, donde había una mirada positiva, donde había más información de esta gente, ¿no? De la que nosotros venimos, y que venía de África y que tenía una forma de ser y que fue de su manera. Ya lleva mucho tiempo. ¿Quién va a seguir haciendo lo que hace Eduardo cuando Eduardo no esté, ¿no? Finalmente acabamos haciendo este tipo de trabajos pues con recursos propios y a la marginalidad, como Eduardo lo ha dicho, ¿no? O sea, primero busco la sobrevivencia. Yo vengo de mi trabajo ahorita corriendo para poder estar aquí, porque no me dedico a eso. O sea, no estoy en la universidad, paguen para investigar y hacer estas cosas que a mí me apasionan, ¿no? Pero aún así debemos encontrar, yo creo, la manera de que sean las nuevas generaciones
que hagan activismo, pero que también estén escribiendo, que también parte de su activismo sea, yo quiero escribir y escribo porque esto es necesario hacerlo. Creo que me extendí bastante, pero bueno, por ahí va la idea. Bueno, como ya llevamos casi 2 horas, yo sé que la mayor parte del tiempo nos la pasamos invocándonos para saber si funcionan los micrófonos o no, pero pues hay que cerrar esto. Una hora. Una hora, Jorge. Ya caray. te quieras decir otra cosa. Bueno, perdón. Y así lo queremos. Perdón, es que la culpa la tiene Gael, que desde hace como 2 me está diciendo que sí ya, y ya no supe si estábamos en el tiempo de San Diego o donde estábamos. Bueno, entonces, pues, ¿qué les parece si recuperamos un poco lo que dice Nadia? Bueno, haciendo eco a lo que dice también Álvaro, ¿no? Hay diferentes experiencias del ser afrodescendiente, y esas experiencias, digamos, van marcando también la manera en que uno concibe a su pueblo en el sentido, digamos, de comunidad local, pero también al pueblo negro de México o afrodescendiente como una totalidad, ¿no? de poblaciones que, digamos, han pasado por la estigmatización y algunos la han superado o le han dado vuelta, pero lo que creo es que sí es importante, digamos, hacer estos vínculos entre lo general, lo que vive la región, lo que vive la población afrodescendiente a nivel nacional, estas historias nacionales, con lo que sucede en los espacios regionales y lo que sucede en el nivel familiar. Me parece que si algo tendría que estarse construyendo ahora, pues serían como estas diferentes perspectivas que vayan trascendiendo también ellos, que me parece que lo dice bien Nadia, tal vez pensando, por ejemplo, en las perspectivas que tienen los norteamericanos sobre los procesos, que cuando uno lee, no sé, a Ben Vinson o a Bauman, pues uno no ve eso que ellos dicen que sucedió en el pasado. Y siempre es como necesario, digamos, hacer estas reflexiones de la importancia entre lo local, lo nacional, lo que nosotros escribimos como afrodescendientes o los que nos asumimos como afrodescendientes, y aquellos que no se asumen como afrodescendientes, pero que escriben sobre la población afro. Yo creo que aquí hay que, digamos, hay mucha tela de donde cortar, hay muchos resquicios para que los jóvenes que están estudiando la carrera de historia, ya sea porque se descubren afrodescendientes o bien porque les interesa convertirse en estudiosos del pueblo afro, en ser afromexicanistas, que se aproximen a la manera en que se han escrito estas historias, estas experiencias del pasado. Y ahí, pues, la cuestión del activismo que también marca Nadia me parece central, ¿no? Se puede, digamos, construir historias que sean empáticas con el otro, sin necesariamente ser, caer en el activismo. Y ahí, pues, también, de nuevo con Eduardo, pues cuánto activismo es necesario y en qué momento, digamos, estaría esta cuestión de la objetividad que luego se piensa en el historiador profesional. Entonces, pues yo lo que les propondría en esta ronda es que justamente pensáramos en esto, ¿no? Si bien se puede hacer historia del otro sin pertenecer al grupo, es necesaria la empatía, y si se asume uno como parte del grupo y es necesario el activismo, pues ¿dónde estarían ahí los puntos medios, ¿no? ¿Dónde estaría el límite para no ser
no hacer historias panfleto, pero tampoco para hacer historias que no sean empáticas. Yo sé que no es fácil reflexionar así de pronto sobre esto, pero bueno, pues lo planteó Nadia, me parece que bastante bien, a partir de su experiencia, de que es necesario que los propios actores escriban sus historias sin negar a las otras, pero sí para leerse, para sentirse parte, ¿no? de ese discurso que parece ser va a estar en boga en los próximos años, de orden político, y que va a generar políticas de educación pública y que probablemente vaya a convocar a expertos y no expertos a construir libros de texto, historias donde aparezcan los afros. Entonces, bueno, no sé quién quiera. Bueno, me toca. Yo quiero advertir sobre algo que considero importante, y es la africanización que estamos viviendo los mexicanos en este momento político. Nos está pasando como a las abejas meliconas que se africanizaron, ¿no? Se están africanizando. Y lo quiero contraponer porque ahora hay un activismo político que es el eurocentrismo y se contrapone a otro que es el afrocentrismo. Los afrocentristas ahora proponen a Egipto como capital del África y toda una construcción histórica ahí bonita en donde Hitler es prácticamente negro, ¿no? A mí me aterran este tipo de cosas, y para cerrar quiero yo decir por qué me parece peligroso este tipo de ideas y que debemos reflexionar a la afrodescendencia solamente como un recurso político. En el intermedio, qué bueno que llegó Eduardo. Yo solamente te quiero decir, Eduardo, que qué bueno que este tema de las consultas ojalá y nunca baje con ese rigor del 169. En Oaxaca acaban de sacar 80 artículos para regular una consulta, y eso significa que jamás y nunca vamos a poder acceder a las cuestiones legislativas. Pero eso lo platicamos después. Platico lo siguiente. Yo nací en un cañaveral de cerca de Yanga, en unas tierras pertenecientes al municipio de San Juan de la Punta, exactamente en un ejido que se llama Mataclara. Ahí nacieron mis hermanos Joel y María también, y la parcela donde nosotros nacimos era propiedad de Saúl Blanco, fíjense. Saúl Blanco era un negro de Mataclara, apellidaba Blanco, era de Mataclara y era negro completamente. Y mis abuelos que estaban en ese momento viviendo allí eran indios, que habían venido de la Sierra de Maltrata enganchados para el corte de la caña. Yo tenía cerca de allí, a unos 800 metros, una abuela mulata, que era la abuela paterna, que se encargaban del manejo de la yunta y del trabajo de campo. Nosotros éramos cortadores de caña. Al poco tiempo nos fuimos a vivir a 2 kilómetros de Yanga, en donde yo sostengo que no hay negros. Nunca los he visto en los 60 años de vida que yo tengo, porque los negros de Yanga están cerca, en las rancherías cercanas, como son La Concepción, El Potrero, San José del Corral, San José del Medio, San José de Abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en aquel momento a la comunidad de Mataclara se les llamaba los negros de Mataclara, porque eran efectivamente una comunidad negra. En este momento que usted va a Mataclara, hay viejitos que dicen que ellos son los auténticos negros y que los otros están champurrados. Porque en la tierra de Yanga ocurrió algo interesante. Durante el porfiriato mandaron a traer gente de Michoacán para mejorar la raza. Así, con esas palabras fue la colonización. Y las mujeres morenas de Mataclara empezaron a tener matrimonio con las personas que llegaron de Guanajuato. Y los hijos de ellos empezaron a casar con los indios de la Loma. Y en este momento los estudios de genética hablan de un 12% de africanidad, de ancestralidad africana, un 57% de ancestralidad indígena y el resto europea, como está en la Costa Chica. ¿Por qué estoy contando estas cosas? Porque este afán africanizador
lo que genera en personas como yo es justamente un sentimiento de que se trata de sectorizarnos, de dividirnos y de fragmentarnos, cuando no podemos estar fragmentados. No se puede decir que alguien es afrodescendiente sin decir al mismo tiempo que es también indio descendiente o eurodescendiente. Díganme ustedes, por favor, los alumnos y los maestros y los colegas que están aquí, ¿de qué manera renuncio a mi abuela india, Luz Bravo? ¿O de qué manera quieren que yo renuncie a mi abuelo que era descendiente de castellanos? ¿O de qué manera renuncio en este momento a mi abuela Ruperta Hernández Pulido, que era mulata? Yo encontré justamente una palabra que me dio a mí la síntesis y la solución de esta problemática que hoy se está viviendo: ser jarocho. No tengo otra manera de identificarme y ser plenamente una persona más que siendo jarocho, porque ahí encuentro la síntesis de estas raíces y es una síntesis de carácter histórico. Quiero cerrar mi intervención solamente diciendo que quien escriba la historia, porque habrá que escribirla, porque ahora es una obligación constitucional, yo no comparto la desesperanza que no nos van a consultar. Como abogado litigante estoy acostumbrado a la pelea, y hemos peleado y hemos ganado. Las dos cosas hemos hecho. Entonces, yo creo que sí podemos pelear y yo creo que sí podemos ganar. Y que sí nos tienen que escuchar y que sí tienen que traer a los expertos que saben de historia para que colaboren, no colaboren, para que hagan justamente el trabajo que se tiene que hacer en los libros de texto. Ahí no me cabe la menor duda. Yo no vivo la desesperanza. No he crecido con esos traumas, ¿no? Entonces, creo que sí va a haber un llamado y que si no lo ha llamado, lo que dijo Eduardo, organicémonos y hay que exigirlo porque lo tienen que dar. Con eso, doctor Amos, yo quiero cerrar porque esta parte del ser jarocho, cuando menos en el Sotavento, tiene una relación con una parte que no está escrita en la historia. Esas partes del agrarismo, si algo vino a transformar de alguna manera la forma de ser de los pueblos, fueron las revoluciones agrarias y las guerras cristeras, porque en ese momento se reconformó todo. En ese momento se tuvieron que hacer poblados con todas las identidades posibles, con todas las gentes de cualquier lado, y se empezó a dar una nueva organización y una nueva forma de ser y una nueva relación con el Estado. Pues bien, sobre eso hay muy poco escrito y sí necesitamos que se escriba. Obviamente que lo tienen que hacer los profesionales, porque ellos saben dónde están las fuentes documentales, pero a partir de ahí hay que reconstruir. A mí en este momento ya no me interesa si el caballerango de Hernán Cortés era negro, o si el que le arrió los cochinos a Guatemala también era negro, o si el despensero y el cañonero también. Eso ya pasó, coño. Lo que necesito saber es a partir de mis bisabuelos y por qué estoy aquí en este momento, porque tengo que darle una explicación a mis hijos, que por cierto están buscando sus propias identidades. Con eso termino. Muchísimas gracias. Perdón por el apasionamiento. No, al contrario, qué bien. ¿Voy? ¿Boinas para los calvos? ¿Amos? Claro, claro. Ah, bueno. Qué bueno que Samuel reconoce que haber incluido o construido un apartheid en inciso C, en 2 constitucional, es dividir. Porque eso hace el Estado. Antes aquí lo que No se oye, Eduardo. ¿No se oye? Ahora sí. Ya pasó la cajona. Digo, es división, es el artículo que se incluya a los artículos segundo de la Constitución, es claramente divisorio, pero bueno, qué bueno que lo reconoces, que no deberíamos dividirnos, pero sí lo están haciendo. Quiero dar nombre de 2 autores que han estudiado este tema, sin ser negros o asumirse, como Peter Guardino o como José Luis Jaime Hernández Jaimes, historiadores excelentes, trabajan el tema de la tierra, de los aparceros, de por qué los negros mulatos de Galeana le entran a la guerra de independencia, por ejemplo, ¿no?
y que ellos obviamente no se asumen como afrodescendientes ni nada que se les parezca, ni como negros, solamente son historiadores. ¿Será que yo veo en internet, por ejemplo, todo lo que se ha escrito, todo lo que hay publicado sobre el pasado colonial y los afrodescendientes, y no acabo ni de leerlo? O sea, necesitaría 3 vidas para leer todo lo que se ha escrito. Conozco la tesis de Carlos Ruiz sobre Arteza, 5 páginas. ¿Cuándo chingón acaba de leer uno? La tesis de Widmer es como de 2000 páginas, la tesis de Widmer, o sea, no el librito este que anda ahí, sino la tesis. Es decir, yo creo que hay mucha información. Y creo que si esperamos a escribir todas las historias de todo, a lo mejor para el siglo XXII ya vamos como poniéndonos de acuerdo qué es lo que hay que escribir o qué es lo que no hay que escribir. Yo sí creo, y es una propuesta que vuelvo a hacer, que le hemos platicado con Jorge y con otros, deberíamos sentarnos, si tenemos la misma idea, en ver si podemos esbozar una especie de historia con todas las discusiones que tengan que darse, ¿sí? Con todas las cuestiones que ya mencionó Álvaro, pero creo que tenemos que hacerlo porque, con todo respeto, Samuel, los derechos, lo dijo Álvaro, a los indígenas se les incluyó en la Constitución hace 20 años. ¿Y qué resultados hay? ¿Qué beneficios hay? O sea, ¿realmente ha sido fructífero para ellos? Me parece que no. Me parece que una cúpula de líderes se ha enquistado. Yo lo veo en Guerrero. Y ahora veo que una cúpula de líderes corruptos, por cierto, afromexicanos, se están enquistando en el movimiento. Al lado del presidente Obrador, cuando le entregaron el bastón de mando, aparece Bulmaro García Zabaleta. Él fue subsecretario de Asuntos Afromexicanos de Ángel Aguirre Rivero. Y no hicieron absolutamente nada en favor de sus pueblos, de su gente. Bueno, de su gente sí, de su familia. Sí, carros para los hijos, para la hija. Ahora su hija es diputada. Su hija. ¿Qué pasó, mi negro? ¿Qué pasó? No, es que es real. Es que ellos usurpan y hablan en nombre del movimiento, y con todo respeto para la senadora Harp, la llevaron al baile. Sí, esos movimientos no tienen representación. Sí, los de Oaxaca y los de Guerrero, desgraciadamente. Bueno, creo yo que debemos ser proactivos, que hay suficiente material. Ya lo decía Álvaro. Hemos hecho esto, hemos hecho aquello, hemos hecho. Claro, hemos hecho. Yo podría empezar a hablar de qué hemos hecho. Pero yo digo, de acuerdo, pongamos que aceptáramos que hay muchísima información, de veras, vayan a la ENA. Bueno, ahora hasta la Metropolitana, hasta la Universidad de la Ciudad de México tienen estudios sobre afros. ¿Sí? Hay un chingo de cosas. Y algunos son muy buenos, excelentes, otros son regulares, y otros, pues, ¿qué les diré? Y muchos sí han tomado en cuenta a la gente, porque muchas veces, y de eso nos quejamos nosotros, que vienen, decimos que se llevan el conocimiento y no nos lo devuelven. Pero bueno, puede hacer el ejercicio, combino yo al del centro de la pantalla, que es Jorge Amos Martínez Ayala, que yo creo que sí tiene un gran trabajo, ha escrito mucho. Claro, habrá mucho más que escribir, sí, pero es bueno. Así en Michoacán, el Colegio de Michoacán tiene mucha producción sobre el tema. Y hay mucho escrito sobre las historias regionales. Ahora ya ya se escribe sobre afromexicanidad en Jalisco, en Tabasco, en Chiapas, en Yucatán, bueno, en todos lados, en Toluca, en Hidalgo. Ya hay mucho trabajo. Yo creo que la siguiente mesa, el siguiente simposio, la siguiente reunión, debería decir, señores, nos comprometemos y le entramos a intentar hacer un esbozo de una propuesta de historia. Es más, hasta nos adelantamos a cuando nos vayan a pedir nuestra opinión, ¿verdad, Samuel? Sí, de acuerdo. Sí, tenemos una propuesta construida por todos los que queramos, pues. Es correcto. Y bueno, concluyo por el momento. Bien. Yo quisiera poner la pregunta que lanzas en el marco del evento que nos convoca, Jorge. Tiene que ser la celebración, ¿verdad?, del 47 aniversario. Y quisiera dirigirme, yo estoy seguro que habrá estudiantes y jóvenes historiadores escuchándonos,
Pues la pregunta que me parece que hay que hacerse, entre otras, es ¿cuál es el tipo de científicos y científicas sociales que este país necesita en este momento? Y yo tengo por cierto que en el campo de la historia requiere de historiadoras, historiadores serios, con un trabajo profundo de fuentes de archivo, exhaustivo, puntual, bien trabajados, pero también que salgan a lo que coloquialmente se conoce como salgan a campo. Necesitamos historiadores que hagan etnografías y en el momento en que los historiadores jóvenes salgan a conocer este país, les va a quedar mucho más claro dónde están los compromisos y con quiénes hay que tenerlos. Van a tener la posibilidad de conocer a muchas personas que les van a obligar a cambiar esa idea tan cuadrada que a veces en las universidades transmitimos. Sí. Necesitamos entonces historiadoras e historiadores que salgan a escuchar las historias de la calle, de su familia, ¿sí? De la gente, que se salga uno de los cubículos, ¿verdad? Y de los aires acondicionados, y salga uno a los 45, 50 grados, al polvo, al tener que caminar incluso para entender cómo es este país. Es el tipo de historiadores que este país necesita. Y es desde allí que yo tengo por cierto que los compromisos sociales se entienden de mejor manera y se asumen de mejor manera, ¿sí? Digamos, lo que podríamos denominar como el movimiento afro-mexicano es solo uno de tantas y tantos causas y movimientos sociales que requieren de científicos bien formados, ¿sí? Por otro lado, y aprovechar para decir, Jorge, el día que me inviten, con mucho gusto, talleríamos lo que haya que tallerear, desde precisamente trabajo de fuentes coloniales sobre población afro, y podría compartir en todo caso el trabajo que he venido haciendo con las y los estudiantes sobre la costa del Sotavento, no más que se pueda, yo creo que para el 2025, ¿no? Si la epidemia no dice otra cosa. Yo tengo, por cierto, también que tenemos experiencias históricas distintas entre Sotavento en el Golfo de México y el Pacífico, ¿sí? Y eso, por ejemplo, evita que se me ocurra hablar a nombre de nosotros los nada. No existe eso. Como nosotros los nada no existe, ¿no? Yo por lo menos nunca he escuchado eso. Samuel tampoco se lo ha escuchado, porque reconocemos también que tenemos distintas experiencias, ¿no? Reconocemos también que las experiencias de interacción social son indispensables pensarlas con la población náhuatl, con la población mazateca, con la población mije, con la población zapoteca, mixteca y por supuesto con la población morena, mulata, parda, como eran conocidas en el periodo colonial, ¿no? Se trata de desarrollar una reflexión más profunda, más cuidada sobre la interacción social. Yo creo que aquí han planteado un asunto fundamental también, que lo ha mencionado ahora Eduardo, y yo me sumo a esto, ¿no? Hay mucha información, Eduardo, y creo que empezamos a tomar nota de que lo que necesitamos, ¿sí? Que lo que necesitamos ahora también empezar a hacer es divulgación científica de calidad, ¿no? Porque me parece que ahí está la coyuntura, ¿no? De lo que tú señalas. Hay mucha información, ok, sí, pero ¿cómo la presentamos sin perder complejidad, ¿sí? Para que pueda llegar a muchas más personas y, repito, que nos sirva para seguir pensándonos, para mirarnos a los espejos que haya que mirarse, ¿sí? Yo tengo la fortuna de trabajar desde hace 3 años para Lina Veracruz. Formo parte de un grupo de trabajo en torno al programa Afrodescendencia y Diversidad Cultural en México, que es un programa de Lina.
Anuncio desde ahora que el 26 y 27 de noviembre está la próxima reunión, un seminario que podrán seguir en redes sociales. En el Centro INA venimos trabajando también haciendo cosas. Por allí compartí, Jorge, una cápsula, y Eduardo, la primera que saqué ahora. La próxima semana aparecen otras. Con Samuel venimos trabajando, con Gaby Turralde, con María Elisa Velázquez, con Alfredo Delgado, con Antonio García de León, con Odile Hoffman. Es decir, estamos convencidos que tenemos que seguir trabajando entre todos. Podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que reflexionar, y yo sigo pensando en construir y caminar juntos hacia un país menos desigual, hacia un país con menos pobreza, hacia un país con menor discriminación y hacia un país sin racismo. ¿Sí? Eso es algo que yo quisiera decir. Agradecer de nuevo la invitación. Recordar que viene el Encuentro de Pueblos Negros el 12 de noviembre. En fin, hay varios temas y ahí estamos a la orden. Por ahí también puse mi correo. Y muchas gracias a la Facultad de Historia y muchas felicidades por este aniversario, y gracias a Nadia, a Eduardo, a Samuel, a ti, Jorge, y a todos las y los que nos han escuchado esta tarde. Gracias. Nadia, bueno, pues ya todos están cerrando. No sé si quieras compartir. Sí, yo solo que no se contraponen, ¿no? La historia que conocemos de alguna manera, la que hacen los académicos y que van a seguir haciendo los académicos. Pero hay un desbalance con estas historias escritas por la gente, ¿no? La gente de la región, y sobre todo aquella que registra su memoria. Un ejemplo es que uno puede encontrar el libro de Aguirre Beltrán a los 18 años y viendo que es sobre Coajiniculapa, hacer deducciones a partir de, bueno, si este pueblo está tan cerca del de mi abuela, que es Huehuetán, y también en Huehuetán hubo redondos, y también hubo son de Artesa, y también están los corrideros, y hay muchos elementos que uno ve en el libro de Aguirre Beltrán, y sobre todo los dibujos, y en esos dibujos por primera vez a los 18 años, que no en los libros de texto te puedes ver representado, y dices, pues yo soy afro, y empieza ahí tu proceso de mi orgullo afro, pero empiezas tú a hurgar, a escuchar al abuelo, que se casó con la abuela de Huehuetán, que es negra o afrodescendiente, que se casó con que el abuelo es indio de Azoyú, de madre nahua, y entonces ese texto de Aguirre Beltrán, que está escrito por un académico que no es del lugar, te va a conducir a seguir buscando en tu memoria familiar, y esa memoria familiar te va a gritar que Aguirre Beltrán tiene razón en parte. La Costa Chica es afro, pero la Costa Chica también es indígena. Entonces, entiendes, y yo lo digo en la historia oral de vida de mi papá, lo pongo yo como un cimarrón contemporáneo de la Costa Chica de Guerrero, y ese es otro término que ahorita no hay tiempo para discutir, pero lo que yo digo es que su identidad es afroindia, porque él dice, cuando yo era niño, iba a Huehuetán, me decían, vete de aquí, indio de Azoyú, y cuando yo iba a Azoyú, me decían, vete de aquí, negro de Huehuetán. Entonces, no soy ni de Azoyú ni de Huehuetán, soy más bien de la mitad, ¿no? Entonces, por eso insisto en que es importante ir hacia la memoria familiar, y que sean las mismas personas quienes escriban esa memoria familiar. Sé que estoy pidiendo demasiado, porque antes de escribir la historia familiar, lo que piensas en levantarte es ver qué vas a comer o qué vas a trabajar para que tus hijos tengan de comer. Y por escribir la historia familiar no te pagan, ¿sí? Pero esto es algo que se debe de hacer, ¿sí? Se debe de hacer porque falta registrar esa memoria, y no queremos que se muera, ¿sí? Porque no queremos que se muera todo aquello que nos fortalece como personas y que nos fortalece como pueblo. Y yo ahí con eso, pues voy a cerrar la aportación. Ahí me quedo.